Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Estoy muy contento, lo manifiesto, no puede ser de otra manera, de saludar al profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Estamos muy bien, muy bien, muy bien. Y tú que tienes ahí una especie de desierto calcinado ahí detrás, debes tener, digamos, una fuente de calor natural tremenda. Total, ¿eh? Mira, mira qué tengo detrás. Ah, ahora vamos a localizar correctamente es la ubicación. Menudo altiplano más misterioso, con sus Sí, sí. historias, sus batallas, victorias Así y es. derrotas para unos. Bueno, antes que Sí, nada, sí, efectivamente. Tristán, ¿cómo ves las medidas así en modo de geopolítica que las personas que siempre que te escuchan les das mucha información y válida y de gran responsabilidad? ¿Cómo ves que por un lado haya ciudades de Francia que se ha tocado, o sea, hay toque de queda por la gran delincuencia y también que el gobierno francés haya tomado unas medidas muy drásticas de recortes porque el país, si no, queda en quiebra? Esto es impresionante, ¿no? Lo que está pasando. Parece mentira un motor económico como es Francia. ¿Qué está pasando? Qué bien. Bueno, los franceses primero de todo que la próxima vez que vayan a las urnas, pues que se piensen a quién votan. Porque el tema de Macron estaba cantado que iba, digamos, de cuesta abajo y sin frenos, y es realmente donde nos encontramos. Pero recordar que aquí hay un tema muy complicado, que es que se están pretendiendo hacer unos recortes de gastos sociales y congelación de pensiones, despedir funcionarios y no sé qué, no sé cuántos con la excusa de que hay una quiebra técnica, pero es que vamos a ver, estos señores tienen en estos momentos que destinar una cantidad de millones que no quiero, digamos, acordarme, porque creo que es brutal esa cantidad, como la mayoría de los países europeos que tienen que soportar de ahora en adelante la OTAN con el gasto militar, van a tener que sacar ese dinero del bolsillo de los contribuyentes. Y esto es lo que está pasando en Francia, ayudando además a la situación de que, claro, un país que es suicida en temas energéticos y después en algo muy importante para Francia, que es la agricultura. La agricultura y la industria, digamos, de la comida en Francia es importantísima, no tan solo para ellos mismos, sino para el resto del mundo. Los vinos franceses, la ganadería, el tema de la explotación de las aves, espectacular. ¿Quién no se ha comido un buen foie? Me he comprado en Sarlat, los que vamos por allí, espectacular. Y bueno, muchísimas otras cosas. Es decir, tenemos en estos momentos una sociedad europea que intenta eliminar la agricultura, es decir, los sistemas básicos de mantenimiento de la población de su economía, cosa que es un suicidio total, y por lo tanto, es decir, si después resulta que hemos de comprar no sé cuántas armas, y además estas armas no las podemos encargar a nuestros, digamos, entre comillas, lobbies armamentísticos europeos que son muy poco existentes o con muy poca capacidad de producción y que se la hemos de comprar a Estados Unidos quizás como pago de algún tipo de pacto que se ha realizado después de toda esta juerga de los aranceles de Donald Trump, de la cual pues está saliendo al menos el victorioso. Entonces, pues claro, esto es lo que tenemos. Y después la inseguridad civil en Francia está cantada desde hace mucho tiempo. No sé si en un último programa alguien preguntó si había algún país al que se le tenía que hacer algún tipo de exorcismo. Yo dije, corriendo a Francia. Y si se puede hacer, digamos, un exorcismo global corriendo a Francia.
Y después de corriendo a Francia, corriendo a España, porque bueno, en estos momentos resulta que la Marina Española ha tenido que destacar una fragata a las Islas Chafarinas. Bueno, ya sabéis que son estos islotes de la zona de Ceuta y Melilla, pues, porque es que digamos, declaraciones, digamos, muy provocativas de Marruecos, no tan solo para, digamos, la devolución, entre comillas, de Ceuta y Melilla, sino de todo lo que quieran y que se pongan entre ceja y ceja. Y en estos momentos hay, digamos, fuerzas del ejército de tierra y hay, de momento, pues hay una fragata, no creo que sea, digamos, más bien, digamos, una posición, digamos, simbólica, porque quizás necesitaríamos más elementos, no tan solo para lo de las Islas Chafarinas y para las amenazas de Marruecos, sino para cortar el tráfico horroroso de personas y drogas que viene desde el norte de Marruecos. Y por lo ¿Recuerdas tanto, este verano, Tristán, recuerdas este verano que hicimos un programa que batió todos los récords de audiencia sobre mm, los Juegos, este verano, ¿no? El pasado, evidentemente, sobre los mm, Juegos Olímpicos en Francia, París, y que había una serie de simbología que todo indicaba que podía haber un crash extraño en Francia? Fíjate cómo ha pasado un año y tenemos, Francia, hay 66.000, con los últimos datos que tenemos, quiebras de empresas, quiebras. Varias ciudades de Francia imponen toque de queda, escuchemos esto, que digo, varias ciudades de Francia imponen toque de queda por el incremento de la delincuencia. En Nimes, por ejemplo, se ha impuesto toque de queda, que es una importantísima ciudad, tras varios episodios de severa violencia en la ciudad, en las calles, y entre ellas, pues bueno, ha habido una desgracia que se ha carbonizado un chaval de 19 años, ojo, mm, y mm, claro, bueno, ha desplegado vamos, 4.000 policías para detener, por otro lado, inmigrantes irregulares en las estaciones de transporte, etcétera, etcétera. Y aparte, la economía de Francia está, bueno, estas medidas que han tomado, congelar pensiones, eliminar 2 días festivos, etcétera, etcétera, pretenden un plan de ajuste de unos 45.000 claro, millones de ¿de, euros de aproximadamente. dónde van a sacar el dinero para pagar la factura al señor Trump? Pues sobre el tema de los toques de queda, lo único que me queda decir aquí, porque yo ya lo he dicho muchas veces, que cuando veas las barbas de tu vecino remojar, pelar, pon las tuyas a remojar. No soy muy bueno en esto de los refranes populares. Pero vamos a ver, señores, no estamos viendo que aquí está creciendo a una velocidad, también una progresión geométrica, el tema de la delincuencia, pues bueno, estamos en el mismo punto. Para los que conocemos Francia a fondo y hemos viajado mucho y hace mucho tiempo que nos hemos quedado aterrorizados en según qué barrios, pues bueno, no era fácil ni dejar de pensar que esto tarde o temprano sería un efecto de contagio. Y ahora estamos ahí. Pero bueno, nuestros políticos deben ser responsables, digo yo. Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé si son muy responsables, por decirlo de alguna manera, o son otra cosa. Hay una serie de adjetivos que no me atrevo a poner aquí, ¿me entiendes?, en sonido. Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Estamos en un momento Aquel, muy, aquel muy, jinete que muy... salió durante los Sí, Juegos Olímpicos de Francia, París, que simbolizaba la carta de la muerte del tarot, ya lo dijimos, aquí va a todo pasar algo muy cantado. gordo. Y claro, hay Está- tiroteos con mm, centenares de implicados, incendios provocados en prisiones, crímenes en plenas celebraciones de actos nupciales, es decir, de bodas, y tanto y tantas cosas más que algunas no nos llegamos ni a enterar porque no salen ni a la prensa bueno, francesa. yo por decir, ¿eh? Por decir, hace muchos años, Olga y yo teníamos mucha relación con un gurú de la India. Y entonces, en un momento determinado, nos dijo, veniros aquí porque el mundo tal como lo conocéis se va a terminar. Y nosotros pensamos, venga, otro agorero del final del mundo, que no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros, así como así medio cínicos, le preguntamos, ¿sí? ¿Cómo se terminará? Y dijo, las poblaciones musulmanas que viven en Europa se rebelarán contra vosotros y habrá una guerra generalizada. Y pensamos, esto era en 1997. Nosotros éramos unos chavalines y pensamos, bueno, este hombre está totalmente salido de sí. Y fíjate dónde estamos.
1997. ¿Mm? Dijo, va a pasar esto, y esto es lo que está pasando. Por lo tanto, Dios, si me permitís, Exactamente. para no Ya torrepachequizarnos, en por el mes decirlo de de alguna abril, el forma, alcalde francés de Béziers ya hizo un toque de queda nocturno para los niños menores de 13 años. Quiere decir esto que la delincuencia viene de muy jovencitos. Violencia sí. urbana, pero Hombre, claro, a estamos llenando máximos. nuestras ciudades de niños que no tienen padres. ¿Y qué hacen todos estos niños aquí en hoteles o en casas, aquí cerca de donde estamos nosotros? Hay unas masías que ahora están toda esta gente metida allí dentro y tal. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué esperan? O sea, ¿quién los ha puesto ahí? ¿Para qué? ¿Eh? Por mí, creo que nos falta, digamos, un nivel de diálogo con los estamentos del poder. Porque todos decimos, ay, no nos gusta, ahí no sé si, ahí tenemos una situación de violencia, hay que asfixia, no podemos salir por la calle. Pero ¿para qué están puestos estos chicos allá? Sin padre, sin madre, sin familia. ¿Para qué están puestos? No, Mm, porque ¿para qué? La gente que nos, por favor, señores políticos que escuchen los programas de Sapiens, contéstennos, por favor, No, sí lo saben. de cuando, Sí lo cuando saben. Estoy nosotros convencido que lo aceptamos saben. su respuesta como buena. En Hagan un fin, pequeño esfuerzo. vamos a Quizás hacer. nosotros lo sabemos también, pero nos gustaría saberlo en boca de responsables, por decirlo de una forma. Sí, Pues bueno, sí. yo si Mira, queréis, ahora hace hoy prácticamente un año hicimos un análisis y se está cayendo todo todo cantado. como Es tremendo. Yo me escucho algunas veces algún programa que hemos hecho nosotros de hace un año o dos, y es que decimos cosas que, bueno, que realmente en aquel tiempo parecían muy arriesgadas y ahora es el pan nuestro de cada día. Me quedo, digamos, no tan solo sorprendido, sino que a veces aterrorizado, de lo que está ocurriendo. Pero ahora vamos a entrar en algo porque el futuro se complica y se retuerce sobre sí mismo. Y desde el pasado nos vienen cosas que nos alcanzan a nosotros en este momento. Aquí en Sapiens también hemos hablado muchas veces del Armagedón, de la ciudad de Megido, que sería, hablamos de Sodoma y Gomorra, que estaría en esa zona y que se repetiría una catástrofe nuclear en esa zona. Y todo eso lo hemos ampliado muchísimas veces. Y hace poco, creo que entre tú y yo hablamos un poco de grandes mitos de la historia de la humanidad. Hablamos de las batallas de las Termópilas en Grecia y hablamos de la batalla final de la resistencia de los celotes, de los sicarios en Metsuda. Ujú. Afortunadamente, detrás tuyo hay una fotografía aérea de este promontorio extraordinario, que si me permites de una forma muy breve voy a describir en su, digamos, rudeza absoluta, porque lo que vemos es una meseta inmensa rodeada de unos farallones de roca absolutamente aéreos y que hay una serie de construcciones importantísimas. Esta es una fotografía del Espolón Norte, donde estaba la zona de los palacios, y que de esto, en un momento determinado, esta meseta que tiene aproximadamente unos 600 metros de largo de norte a sur y que tiene entre 200 y 300 metros de ancho entre este y oeste, pues en un momento determinado se rodeó de una fortificación, son más de 2,5 kilómetros de fortificación, almenada y con casamatas de defensa repartidas digamos, en un cierto periodo de espacio, y que se convirtió en una fortaleza, en un palacio fortaleza prácticamente inexpugnable. De hecho, el nombre de este espacio, que nosotros conocemos como Masada, en hebreo es Metsudah, que quiere decir la fortaleza simplemente. Ujú. ¿Eh? Simplemente, ¿no? ¿Y qué tiene esto que no tienen otras cosas en el mundo? Pues bueno, que resulta que estos farallones que estamos viendo detrás tuyo tienen desde la parte que da al Mediterráneo, la parte que mira hacia el oeste, entre 100 y 150 metros de altura, que no es ninguna tontería. Y la parte que mira hacia el Mar Muerto, es decir, hacia Oriente, 450 metros de desnivel. El espolón este norte que te queda a ti detrás de tu hombro derecho es donde se construyó un aéreo palacio sobre este espolón absolutamente afinado,
se construyó un palacio escalonado que a la vista de los vestigios arqueológicos que se fueron de alguna forma rescatando en los años, entre los años 60 y 65, pues debió ser, se ha hecho una reconstrucción en 3D, debió ser una cosa absolutamente espectacular, quizás la única obra importante desde del mundo de la cultura hebrea. Toda esta fortaleza fue construida por Herodes I, el Grande, que nació supuestamente, vamos a la cronología oficial, el 73 antes de Jesucristo y murió, y ahora apuntemos porque empezamos a entrar en la zona de las falsedades y mentiras, en el 4 antes de Jesucristo. Y le dices, hombre, si este pobre hombre se murió el 4 antes de Jesucristo, ¿quién fue el que ordenó? Fue el que, digamos, volvió, renació otra vez y en el año 0 fue el que ordenó la matanza de los famosos inocentes para liquidar al posible Mesías indeseado que venía. Pues no. Tenemos que ver las investigaciones arqueológicas y científicas han llegado a acotar perfectamente el tiempo del reinado. Fueron 37 años de reinado, en el cual hizo esta obra gigantesca y otra obra gigantesca que se llama Herodión. Y entonces este señor, pues bueno, su fin de vida está fuera del registro de la historia oficial. O sea, nos encontramos aquí con uno de los primeros interrogantes, es decir, bueno, alguien ha falseado algo, ¿no? Y bueno, la historia de esta fortaleza tiene su punto álgido en la ocupación, digamos, en la finalización de la represión romana contra la rebelión de los celotes y de otras facciones judías que los pobres romanos estaban hasta la coronilla de soportar todas estas historietas, ¿no? ¿Y quién fue el que explicó de una forma muy precisa lo que ocurrió aquí? El famoso historiador Flavio Josefo, era así como se llamaba, digamos, su nombre romanizado, cuyo verdadero nombre era Joseph ben Matit Yahu. Aquí nos encontramos con los Yahús, aquí que no es no es nada de Internet, no es ningún canal de Internet, sino que el Yahoo es una abreviación de Yahvé. Y por lo tanto, Matik Yahoo quiere decir regalo de Dios. Y ahora nos preguntaremos, ¿el señor ese que hay ahora que es tan pesado, que quiere hacer tantas guerras porque vamos de cara a esa tercera guerra que seguramente o van a hacer, o como siempre yo he cantado, cuidado, cuidado con Kaliningrado. En estos momentos la OTAN ya tiene un plan para invadir Kaliningrado. Señores, estamos en otro momento muy difícil. O será allí o será aquí. O será en ambos lugares a la vez, que creo que es más posible, ¿no? El señor quiere decir Natam, quiere decir dado. Yahú por Yahvé. El caso de uno es regalado, que ya, digamos, es un punto como más amable. A este Yahvé solo lo dio. Y podría ser, yo pienso, que el dado por Yahvé sería algo parecido como a los, digamos, niños que se entregaban a los hospicios o a las inclusas, y se abandonaban los niños y entonces ponían nombres, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, uno de Deulofeu, ¿no? O sea, Dios lo hizo, sino que no fuera que el señor Netanyahu también fuera un inclusero, por decirlo medio, por darle un poco de color a la simpatía de este señor, ¿no? Y entonces este Matit Yahu pues escribió pues la historia de Metzulah y de la toma de los romanos. ¿Qué es lo que dijo pues este señor? Bueno, que después de la muerte de Herodes, después vinieron sus Herodes Antipas y toda su familia que fue tomando poderes, él repartió su reino entre su familia y entonces, pues bueno, después de todo eso, pues bueno, esto continuó siendo una fortaleza palacio, era un palacio real y por lo tanto, pues esto estuvo aquí hasta que los romanos se cansaron de que esto fuera un emblema, digamos, del poder de los judíos, ¿no? Y entonces, pues sobre el año 60 después de Jesucristo, la Legión Tercera Gálica dejó un contingente, desalojó
a los judíos que estaban en la montaña, y entonces quedó un contingente de guardia en esta zona. Más tarde, los sicarios decidieron que esto era un ataque contra, digamos, su emblema, ¿no? Porque, claro, esto era el Palacio Real de Herodes I, no era ninguna tonterita que estaba en un castillito abandonado. Y entonces un grupo numeroso de sicarios desalojó a los romanos, dirigidos por un tal Menahem, y entonces se instalaron allí. Y esto se convirtió en el bastión al que fueron regresando todos los sicarios o rebeldes romanos ante el poder de Roma, que se iban a refugiar a esta zona hasta que se convirtió realmente en una zona superpoblada, porque hemos hablado un poco de la superficie, y el propio Flavio Josefo, que es el Joseph ben Matityahu, entonces el que nos dice que aquí pues bueno, había 1000 personas aproximadamente. Claro, 1000 personas es muchísima gente. Y esas 1000 personas, ¿cómo estaba constituida digamos, el grupo demográfico? Había una parte que eran verdaderamente militares o defensores o rebeldes, y una parte pues de familias, mujeres, hijos, es lo que, digamos, constituía el grueso, también, digamos, aumentaba el grueso de la población. Pero, por lo tanto, hemos de pensar que defensores, hemos de contar que efectivos podría haber, pues, 500, pongamos 600 personas, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Mientras sigue habiendo una revolución contra los romanos, la guerra de los judíos contra los romanos, con diferentes focos que se van también de alguna forma haciendo caer, pero Metsuda sigue resistiendo porque ya veis que es un bastión prácticamente inexpugnable, ¿no? Mientras tanto, el emperador Tito dice que ya ni aprou, que ya es bastante de todo esto, y reúne 3 legiones importantísimas, que son la quinta macedónica, la 12ª fulminata, el nombre es significativo de su poder militar, y la 15ª Apolinaris, ¿no? En total, las legiones romanas aproximadamente eran entre 5.000 y 6.000, digamos, elementos que constituían la legión, entre, digamos, fuerzas puras de defensa y también de soporte logística. Había que mover recursos, materiales. Recordemos que los romanos en aquel tiempo tenían una serie de máquinas de guerra que incluso eran desmontables y que de alguna forma se trasladaban fácilmente de un lugar a otro, como fue en el caso de Metsudá, y todo esto pues era apoyado y después por esclavos y prisioneros, en este caso judíos, ¿no? Y entonces, pues bueno, Tito llega con estas 15.000 efectos y barre Jerusalén, prácticamente barre, destruye el templo, saquean el templo, se lo llevan todo a Roma, expulsan a toda la gente que pueden alrededor. O sea, realmente es el inicio de algo que después ha sido, digamos, una especie de cáncer en la historia de Occidente, de Medio Oriente y Occidente, porque él es el causante de la diáspora, de que los judíos tengan que huir de Israel y refugiarse en otros países a los cuales, pues bueno, van a llevar su cultura, van a llevar algo que está durando hasta nuestro día de hoy, que es, digamos, como un virus que se llama el sionismo. Y que esto es lo que ha causado todos los problemas que vivimos hoy, allí y en el resto del mundo. Porque hay que En aquellos recordar también. momentos, Tristán, Tito era hijo del emperador Vespasiano, ¿no? Exacto, exacto, O sea exacto. que al ser hijo iba ya con un Sí, poder de fuerza impresionante. como mínimo son 15.000 personas, ¿no? Las que llevó ahí a esa zona, ¿no? Pero claro, les quedaba la perla de la resistencia, que era Metsudá, que no había manera de acabar con eso, bueno, por dificultades absolutas de aproximación, era prácticamente imposible, ¿no? Entonces se encargó a un general romano que se llamaba Flavio Silva, y entonces acabara con el tema. Él reunió una superlegión, porque llevó a la Fratensis, que era la legión, también era una legión, no sé, la 14ª, una de estas, y entonces se llevó allí con una ampliación de fuerza militar, eran 8.000 efectivos, ¿eh? Nos imaginamos estos en extensión, puestos en una llanura, o sea, es impresionante, ¿no?
Llega allí, toma, digamos, un poco la medida del problema y ve que es muy difícil acabar con todo eso, pero a pesar de todo eso, crea 8 campamentos alrededor, que habrán 8.000 personas, pero tiene algo en la cabeza que después Flavio Josefo nos va a dar otra mentiras. La más grande es la caída de Metsuda, que ahora entraremos en ello, porque creo que lo más importante del programa de hoy es explicar, digamos, la mentira que se ha sostenido hasta día de hoy como algo, hemos un hecho absolutamente épico de la historia de Israel y también de la historia de los romanos y que no es para nada mentira, es lo que se nos ha dicho. Entonces, ve claramente que la única manera de atacar es atacar solo un punto y demoler la muralla que rodea a esa, que son 2,5 kilómetros, demoler por un punto y entonces entrar arriba y ocupar todo eso, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la posibilidad de resistencia que tenía Metsuda arriba? Bueno, tener en cuenta que estamos en medio de un desierto. Un desierto al mar muerto. Hemos descrito mucho las características de este desierto. Hemos hablado de los esenios. En mi libro de los esenios también está perfectamente explicado. Y claro, el gran problema que tenía esto es cómo acopiarse de agua. Había una parte muy importante que era que había una serie de cisternas que recogían el agua de lluvia cuando llovía, pero claro, hemos de pensar que en aquel tiempo la pluviosidad en esa zona era más alta también, y después de los wadis que están en la zona, digamos, en la que hay menos altura, hemos dicho que los farallones por una parte tienen casi medio kilómetro de caída, los mirando al Mar Muerto, y por otra parte son 100 y pico de metros. De los wadis por esa zona crearon un sistema de canalización para aportar también aguas constantemente de los wadis, cuando llovía sobre todo, a las cisternas, en unas cisternas inmensas y unos silos para alimentos también inmensos. Es decir, que la capacidad de resistencia era grande siempre y cuando no se terminara el agua, ¿no? Lo primero que hacen los romanos, obviamente, es destruir la canalización que va hacia arriba, es decir, les cortan el agua para dejarlos con el suministro justo. Y hay que pensar que arriba tienen que sobrevivir 1.000 personas y probablemente animales, ¿no?, domésticos o para de alguna forma también transportarse. Deben haber también establos en la zona de arriba que se han encontrado y todo esto. Y entonces, pues bueno, empiezan, es decir, bueno, la única solución no hay ningún sistema para llevar a unas tropas y de subir las torres de ataque y las catapultas a una zona donde poder atacar ese fragmento de muralla y crear una brecha para poder acceder dentro. Entonces deciden hacer una rampa que sube hacia arriba de la zona. Entonces, Flavio Josefo explica que los romanos hacen la rampa, lo cual es absolutamente imposible. Ahora, cualquier vista aérea que vosotros veáis es absolutamente imposible, que con el tiempo más largo que pudieran tener, incluso con esos 8.000 romanos que estarían allí, que básicamente eran militares más los prisioneros judíos, eso se pudiera hacer. ¿Qué es lo que había ahí que no explica Flavio Josefo? Como en todos los lugares en los cuales había habitación en aquel momento, había lugares para lanzar los detritus. Hay que considerar que cuando se hizo la obra del amurallado, los palacios, hubo que sacar muchísima piedra se volvió a reutilizar en la construcción de las murallas, mover muchísimas tierras para hacer las excavaciones de los hilos y todo eso iba lanzado a algún sitio. Y un sitio que era ¿qué? Porque cuando el famoso arqueólogo que tiene un libro que se convirtió en bestseller mundial, es el primer libro de arqueología, creo que se convirtió en bestseller, que se llama Yigael Yadin, hizo su libro de la historia de cómo hizo la excavación en Masada. Claro, hablaban mucho de cómo podían sobrevivir aquí y tienen de pronto unas tormentas y las tormentas les inundan la meseta, de tal manera que la meseta tiene que desaguar en forma de cascadas y uno de los lugares es ese punto de ahí, donde se construyó la rampa para subir arriba. Es decir, que ya había una aportación de grava, de tierras y después de las lluvias, más los detritus que se fueron lanzando en esta zona. Aquí había un cono de deyección.
exacto, un cono de deyección sobre el que los romanos construyeron la rampa para subir las torres. Tuvieron seguramente que rellenar en algún sitio, pero nunca jamás, y eso el servicio geológico de Israel, que tenemos a un geólogo que ha hecho unos estudios absolutamente, digamos, profundos, que se llama Dan Gio, y entonces este hombre ha dicho, no, eso es imposible, y él mismo hizo una serie de catas hasta encontrar las diferentes capas de estratos que se habían colocado previamente o se habían acumulado previamente antes de que los romanos pudieran generar esta rampa de subida y efectivamente llegar arriba. Mientras estaban generando todo esto, ¿quiénes hicieron la rampa en final? Pues los prisioneros judíos, que son los únicos a los que no les disparaban los de arriba. Y entonces cuando Mm. los prisioneros judíos se retiraron, los romanos ya tenían la capacidad de defensa, de subir, montar las torres y empezar a atacar con catapultas y con arietes hasta que efectivamente destruyeron, a pesar de que los defensores habían intentado en el punto donde estaban castigando los romanos, seguramente con vigas sacadas de los edificios y otras ruinas que hubieran en un momento determinado de madera extraído de los edificios deben intentar apalancar, pero los romanos cuando se encuentran esto le prenden fuego y se termina la historia y entonces suben a Metsudá y entonces, ¿qué es lo que se encuentran? ¿Mm? ¿Qué dice Flavio Josefo de todo esto? La mentira más grande de la historia. Nos Que los quedan 2 minutos, amigo mío, de entrevista. Lo pone aquí. este, Si no, haremos una segunda parte, como siempre. esta es necesaria porque es muy importante, porque si no nos quedamos in albis de la falsedad de todo esto. Porque claro, cuando llega el Yadin, y esa parte es militar, bueno, pues después de la guerra de los 6 días, de los 6, 7 días, bueno, todo el mundo fue militar en Israel, arqueólogos, filósofos, todo el mundo pasó por el ejército. Y él había pasado por el ejército y era pues un arqueólogo, digamos, con mucha capacidad, porque realmente el relato de lo que hicieron para poder hacer las excavaciones aquí arriba es absolutamente espeluznante, ¿no? Pero aparte demuestra una gran capacidad organizativa, muy militar, fue apoyado por elementos del ejército israelí, ingenieros que ayudaron en los accesos, etcétera, 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 etcétera. Lo que Tristán, si te pasó ahí. parece, hacemos una pausa, no haremos una segunda parte, hacemos una continuación. Aquí Muy nos va bien. tiempo, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enlazamos con esta segunda parte, que será una parte, porque el tema se lo Bueno, merece. porque ¿Te parece? nos quedan cosas muy importantes todavía. Tanto que sí. Amigos y Venga, amigas, Tristán, venimos en nada. Ahora venimos. perfecto. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año, en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis. Muchísimas gracias, amigos y amigas, como siempre. Y antes de seguir con la entrevista con el profesor Tristán Castell de Pinos, el gran Tristán, os recuerdo que todos los comentarios que ponéis aquí debajo los leemos todos. Y si nos gustan, que nos gustan casi todos o prácticamente todos, le damos un like. Y esto es un hecho, bueno, maravilloso. Es casi como una bendición divina, ¿verdad, profesor? Cierto, sí, nos encanta sentirnos acompañados y para mí es una de las cosas que me alegra más la vida, ¿no? Ver que realmente que tenemos una respuesta, no importa que sea positiva o negativa, todos tenemos formas de ver, formas de analizar. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero debatir civilizadamente es lo que nos ayudará a seguir en el futuro creando una sociedad verdaderamente democrática. Sí, O porque sea que de adelante. momento el resquebrajamiento global
es más que visible, evidente y palpable, ¿eh? Sí. Tiene que pasar algo para que haya un punto de Sí. inflexión, ¿eh? Y espero que algo muy bueno. Estamos en ello, estamos en ello. Tranquilos que iremos avanzando, iremos haciendo también más programas y también consultaremos a nuestros sistemas de predicción a ver qué nos dicen. Tendremos que hacer Luego, una lectura, sí, del tarot. Bueno, yo por quería cierto, hacer esto de un... camiseta, aquí pone Merlín. Supongo que has Exacto. leído Y Merlín, ¿no? hay dos cosas, hay una serie de sitios que tienen nombres muy especiales, ¿no? Uno, por ejemplo, París, ¿no? Un nombre de uno de los héroes de la Ilíada de Homero. O sea, ya los parisinos siempre dicen que ellos tienen un origen troyano. En Francia hay una ciudad que se llama Troyes, Troya. Ujú. Y claro, ¿cuál es la ciudad de Mogonay? Una otra ciudad que para todos es un pueblo muy visitado, que para todos los seguidores de la leyenda artúrica tiene un significado que es Glastonbury, o sea, la piedra cristal, la ciudad de la piedra cristal, Glasstone. ¿Eh? A ver, volviendo al tema del grial, por cierto. Y claro, ¿cuál es la ciudad de Europa que tiene el nombre de Merlin? Berlín. Muchachos, algo Más y menos. tiene. Y también hay otro misterio en la ciudad esta de Merlin, que el aeropuerto de Tempelhof es la casa del temple, que Ujú. fue un nombre que se le puso al aeropuerto antes del acceso al poder de Adolf Hitler. Durante todo el tiempo del Tercer Reich nadie le cambió el nombre, ni fue el aeropuerto von Flying Adolf Hitler, sino que se conservó el nombre de la casa del temple. Otro pequeño misterio interesante. ¿Eh? Bueno, pues Pues muy hasta bien. el misterio desvelado, ¿eh? La gente dirá, oye, Ferran, que has ido a Berlín. No he ido a Berlín. Estuve hace muchos años atrás en Berlín. Pero en realidad, los que saben de qué estamos hablando aquí solo pueden leer que Hay Berlín. más de lo que se ve, como siempre. ¿Eh? Más de lo que se ve. Y hablando de cosas de más que lo que se ve. Bueno, Venga, según el retomamos si te relato de parece el tema de sí, porque Masada. ahora vamos a entrar a la parte interesante, Venga. parte épica, ¿no? Los romanos consiguen vulnerar las defensas y entran y se quedan de pasta de boniato porque en lugar de encontrarse unos aguerridos guerreros sicarios celotes, se encuentra que todos se han suicidado. Y entonces esto es la gran resistencia de que al final antes morir que caer en poder de Roma. Oh, Esto ya lo suena como tenemos montado, resistencia señores. numantina, ¿no? Épico, película, rápidamente película. Ahora, vamos a la realidad. ¿Qué pasa con este tema? Claro, eran 1000 personas, ¿no? O sea, nada, una bagatela, 4 tíos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Flavio Josefo nos recuerda que la ley judía prohíbe el suicidio. ¿Eh? Y entonces dice, busca un argumento, así como un poco raro, y dice, bueno, lo que acordaron entre ellos es que los hombres matarían a las mujeres y a los niños. Después, 10 sicarios irían matando a los hombres. Bueno, a ver si quedaban 300 o 400, había trabajo para matar a 300 o 400. Y después, mientras a esos 10, uno mataría a los 10. Y ese sería el único que se suicidaría. Y punto a pelota. Y todo se queda, metes las cuentas hechas y todo de acuerdo con la Torá y magnífico. Y el ejército de Israel, el actual ejército de Israel, pues digamos lo que aquí nosotros llamamos la jura de bandera. Cuando hacen el juramento los reclutas, muchos escogen hacerlo en Metsudá y entonces se presentan allí con su atuendo especial, que es un tefilín, que Ujú, es una caja de cuero, es una caja de cuero que se ata con unas cintas también de cuero a la frente ujú. y que entonces dentro lleva unos textos de la Torá, que supongo que serán alusivos al juramento, y después se ponen también el Taúd Gadol, que es una especie de manto, que también se cubren con el manto, y allí pues están ahí, y después el mantra final, después de una serie de, digamos, de compromisos, es Metsudá nunca jamás volverá a caer. ¿Eh? Y entonces también se hace pues este compromiso de los militares en otros lugares, pero claro, el lugar para hacerlo es Metsudá.
Por lo tanto, es un lugar considerado absolutamente sagrado para la milicia israelí. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que claro, hay 1000 tíos que se murieron allá. Entonces, cuando llega pues llega el Yadin a excavar, empiezan a excavar, metes febrilmente y no salen los cuerpos, y no salen los cuerpos, y no salen los cuerpos, y no salen los cuerpos. Porque claro, a ver, los romanos, ¿qué podían hacer cuando iban a encontrarse 1000 tíos muertos? ¿Eh? ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Dejarlo que se los comieran los cuervos y volverían al cabo de 2 meses? ¿O qué otras cosas podía hacer una legión romana organizada de tíos que sabían meterse de la guerra más de lo que nosotros podemos saber meterse en toda en 20 vidas que tengamos? Ujú. Bueno, una solución era apilar los cadáveres y quemarlos. Bueno, esto hubiera de alguna forma generado un osario tremendo, porque claro, ya sabéis que la incineración de los cadáveres, que no sea, digamos, a temperaturas altísimas, deja muchos restos de huesos, dientes, etcétera, etcétera, etcétera. No se encontró nada. Otra, una fosa común, ir tirando los cadáveres, ir tapándolo. No se encontró nada. Otra, bueno, puestos que estaban allí con aquellos acantilados, irlos tirando por los acantilados. Entonces, ahora uno por aquí, de por allá, vamos tirando, y ya se lo comerán los zorros y los cuervos. Y bueno, resulta pues que no hay tampoco restos. Entonces, ¿qué pasó con estas 1000 personas? Pasaron a un espacio-tiempo bajo, ¿me entiendes? Si habéis, se los llevó a todos en el carro de Elías, como fue, o bajaron varios carros de Elías porque era mucha gente. O sea, no hay cadáveres, señores. Todo apunta a que hubo una rendición masiva. No hay otra cosa. Entonces, los pobres excavadores buscan y buscan desesperadamente y encuentran en la zona palaciega, en ese espolón aéreo tan maravilloso donde estaba el Palacio de Herodes, en una zona que desescombran, encuentran unos cadáveres de lo que parece meterse un niño y probablemente huesos de adultos, y ellos pueden llegar a discriminar que posiblemente era un hombre y una mujer y un niño, y ahí se encuentra lo de la mujer, se encuentran también unas trenzas, digamos, separadas del cráneo, y entonces, claro, asocian a un cadáver las trenzas, el niño ya está, el padre, la madre y un niño, los últimos defensores de Metro. Ya está, adjudicado el papel. Eso. Buscan desesperadamente y al final en unas cuevas en el que hay unos farallones, dentro de una cueva encuentran 25 cadáveres, imagino que debieron encontrar 25, digamos, cráneos mezclados con muchos huesos, y de aquí el resto de los que no sé qué se suicidaron aquí dentro y no sé qué. Y ya tenemos los 25 cadáveres, ¿me entiendes? Que venga, ya tenemos más. Pero bueno, de 25 más 3 que no llegan a, ¿me entiendes? A 30, bueno, ¿dónde están? Hasta 1000 el resto de los cadáveres. Pero, ¿me Claro, entiendes? y además el cuerpo Todos, humano tiene 206 huesos aproximadamente. O sea, imagínate, multiplicado por 1000 miles de huesos que podían haber y que en esos todas partes. cadáveres, esos restos humanos podían ser de tiempo después que subieran aquí buscando pues un hábitat, algunos refugiados de lo Pero que... bueno, digamos, en las ganas de encontrarlo todo y de justificarlo todo, hay cosas que sí, encuentran una mikveh, que son unos baños rituales, encuentran la sinagoga o un edificio que podría haber sido la sinagoga, porque lo que encuentran a mansalva son aljibes, almacenes y algunos cuartos que de alguna forma en la zona de las murallas, las familias que llegaron a protegerse allí en las casamatas, vivieron, encuentran cerámicas, encuentran monedas baratas, encuentran las ostracas, que son piedras con grabados, con nombres o con notas, y dicen, no, esto fueron que fueron las piedras que fueron entregando los señalados para hacer el sacrificio, en fin. Eh, Pusieron, digamos, la leyenda de Flavio Josefo con 4 piezas encontradas al día, hasta el punto de que esos restos que encontraron Ujú. fueron, digamos, enterrados con honores oficiales militares y con la presencia de las autoridades y Menachem Begin, creo que era, no me acuerdo cuál era, lo tenía, Menachem Begin, sí. Ujú. Entonces, y con la bandera de Israel y tal, y tal, y tal, pero sin tener en cuenta, porque después
arqueólogos muy avanzados vuelven a sacar el tema porque se hace la misma pregunta. ¿Por qué no hay restos? Y los restos que se han sacado, ¿de qué son? Y entonces hay Joe Zias, arqueólogo, y Asriel Gorski, que es forense, y después el Joseph Nabe, epigrafista, un equipo muy bueno para este tema. Son los que recuperan todo lo que pueden, hacen un examen y empiezan a decir, bueno, señores, aquí esto, los 25 cuerpos estaban mezclados también con huesos de animales, pensaron que eran de consumo, y entre esos huesos de consumo había muchos huesos de cerdo, que es un animal impuro y por lo tanto los celotes absolutamente exágetas, fanáticos, desde luego no habían comido carne de cerdo. Y entonces, bueno, empieza a hacer una serie de exámenes y dice que podían ser los tres cuerpos encontrados no pertenecían al mismo cuerpo, sino que podían ser huesos arrastrados allí por algún animal carroñero que luego hubieran caído entre las ruinas. Y, en fin, hacen una demostración de que todo esto no tiene ningún contenido arqueológico ni que pueda demostrar de ninguna de las maneras el, digamos, el sacrificio de estos supuestos héroes de Israel. Y por lo tanto, aquí nos encontramos, bueno, ya hablamos cuando hicimos los programas de los esenios y en mi libro de los esenios, Operación de la Muerte, que Flavio Josefo no es para nada un historiador fiable, sino que más bien era un gran fabulador. Y aquí generó una fábula en la que cayó todo el mundo, digamos, en la trampa, por la pura necesidad de encontrar vestigios de algún elemento heroico que no existió, digamos, de ninguna forma, porque, repito, no se encontró ningún tipo de resto en ninguna parte, ¿no? Y repito que esto es una de las cosas que hasta estas investigaciones, tanto de estos arqueólogos que he citado, como la investigación del geólogo Dan Yu del Servicio de Geología de Israel, el equipo de arqueólogos y investigadores pertenecía a la Universidad de Tel Aviv. Entonces, pues bueno, nos hemos encontrado que hemos desmontado dos mitos extraordinarios. Uno, el suicidio de los defensores de Mechudá, y el otro, que los romanos hicieron ese gran talud para subir arriba. Que de alguna forma, entonces, hemos de alguna forma sostenido o nos hemos creído cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, por la necesidad de que en algún momento la historia tiene que ser justificada. Al igual que el hallazgo de los pergaminos de Qumran generó toda esta falacia mental y toda esta leyenda del primer monasterio precristiano, cosa que en absoluto es así, y recomiendo una vez más la lectura de mi libro sobre los esenios, ¿no? Y por lo tanto aquí tenemos un tema que pocas veces, digamos, ha aparecido en el mundo, digamos, de la difusión cultural, porque se ha dado siempre por sentado, y bueno, esas cientos de páginas en Internet hablando del sacrificio, del tal, nadie se cuestionó que después de unas excavaciones arqueológicas muy detalladas, más todo lo que se ha hecho después, porque se ha vuelto y se ha vuelto, porque realmente es, a ver, cuando menos como, digamos, un conjunto de ruinas espectaculares, digamos, pero es una escuela de arqueología para los arqueólogos, no tan solo de Israel, sino venidos de cualquier parte del mundo, ¿no? Que no se haya encontrado ningún vestigio que fundamente, digamos, lo que ahora podemos llamar esa leyenda del suicidio masivo de los mil, imaginaros, digamos, no defensores, sino mezclados, ¿no? Soldadesca o rebeldes con sus familias, ¿no? Y por lo tanto, este es el tema que yo os quería comentar. Es un tema muy interesante en tanto en cuanto desmitifica algunas de esos hechos históricos. Hay muchísimos más, ¿no?, para desmitificar, pero que este valía mucho la pena. ¿Por qué? Porque está en un punto álgido de lo que va a ocurrir en Israel próximamente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en Israel próximamente?
Y volvemos a un tema que hemos hablado y, digamos, anunciamos y nos anticipamos hace muchísimo tiempo. Es el tema de la consagración del tercer templo de Israel. Supuestamente ya sabéis que hubo dos templos, el primero de San Salomón, el segundo pues la reconstrucción de Herodes, que fue destruido después también por Tito, y el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, y ahora pues bueno, lo que se pretende es la construcción del tercer templo. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Porque ha pasado algo, y ha pasado algo que es muy peligroso. El día 8 de julio se hizo la primera incineración de una vaca roja para hacer el ensayo de lo que será la incineración de la vaca definitiva. No sé si sabéis, pero para los que no habéis escuchado programas anteriores, es muy importante para la consagración del templo el sacrificio de una vaca roja, que es una vaca roja que además, según las leyes talmúdicas, tiene que ser enteramente roja, es decir, no puede tener ni un solo pelo blanco, ni un pelo negro, tiene que ser 100% de color rojo, un animal especial. Desde el 2022 empezaron en Texas, Estados Unidos, empezó a criar una, una serie de vacas que ya tenían, digamos, la posibilidad de generar crías, digamos, muy uniformes, y al final 5 crías muy escogidas fueron enviadas a Israel y se están custodiando en Israel. Y entonces, para que una de estas ha de ser absolutamente perfecta, tiene que tener una edad indeterminada, no ha tenido que tener ningún trabajo ni ningún tipo de explotación para nada, en absoluto. Y entonces es muy, muy concreto. ¿Y por qué la vaca roja? Bueno, porque el Talmud o los textos sagrados judíos dicen que para consagrar el templo, para limpiar el templo y de alguna forma para limpiar a todos los participantes de la construcción del templo y de alguna forma también a los que después se incorporen al servicio, se necesita que se sacrifique una vaca roja, que primero con la sangre, el sacerdote, que supuestamente será un descendiente de la tribu de Aarón, que se tendrá que llamar Eleazar, que quiere también decir también designado por Dios, digamos la base de Eleazar es también el nombre de Lázaro, por ejemplo, y entonces él tiene que hacer una aspersión de la sangre fresca de la vaca sobre el lugar que después tendrá que ser de alguna forma el soporte del templo. Y después esa vaca sobre una serie de leñas especiales, una leña aromática que es la de cedro, los famosos cedros del Líbano, y sopo, tendrá que ser incinerada hasta la desaparición total. ¿eh? O sea que tendrá que eso arder mucho y mucho y mucho y mucho. Y cuando se haga esto, ¿qué quiere decir? Que en ese momento en que ese ritual se concluya, se podrá empezar a construir el templo. Y ahora vamos a ver, ¿y dónde se tendrá que construir el templo? Porque claro, el templo se podría hacer en cualquier explanada. Israel tiene unos desiertos impresionantes, algunos muy bonitos y tal, y cual y pascual, pero que ¿dónde se tiene que hacer? Se tiene que hacer sobre un lugar concreto. Los menos fundamentalistas, porque en Israel también hay gente que tiene cabeza, hay gente que es prudente y gente que son fanáticos, como en todas partes del mundo, desgraciadamente, a los hechos Me me remito. refiero, porque, me remito, perdón, sí, porque con las últimas acciones de guerra, pues podría ser que la gente fuera muy poco prudente, ¿no? Al menos algunos de los que tienen el poder. Y entonces, pues bueno, hay gente que dice que no, que bueno, podría ser hecho en un lugar cerca, que podría ser hecho en el Monte de los Olivos, en una orientación como la que marca los textos sagrados, pero hay gente que dice que no, que el templo tiene que ser construido sobre el zócalo de los antiguos templos anteriores. Y el zócalo de los antiguos templos anteriores, que ya sabéis que es su parte más reconocible, es el Muro de las Lamentaciones, es el que aguanta en la parte superior la esplanada de la cúpula dorada
donde está la mezquita de Al-Aqsa y que también era una necrópolis musulmana, y que es territorio, digamos, absolutamente sagrado para los musulmanes, ¿no? Pero claro, para construir el templo allí, lo primero que hay que hacer es destruir todo eso. Y en el momento en que eso se destruya, recordemos que la población musulmana en el mundo más o menos son 1.800 millones de personas. Y estos 1.800 millones de personas, no tan solo los del círculo de países alrededor, que en estos momentos ya Israel los tiene a todos aterrorizados después de lo de Gaza, las amenazas contra Egipto, lo del Líbano, ahora otra vez contra Siria, lo de Irán. No solo esos pueblos, sino los restos de musulmanes del mundo, ¿qué van a hacer? ¿Qué haríamos nosotros los católicos si, por ejemplo, a Putin mañana se le ocurriera pegar un petardazo sobre el Vaticano? Y, por cierto, quiero deciros y recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, Roma y el Vaticano fueron atacados y que fue, eso lo revelo en el libro de Montecassino, hay una reunión directamente con los aliados para que de alguna forma pararan de bombardear y los aliados digo, bueno, pues nos tiene que dar un chivo expiatorio. Si no es el Vaticano, tiene que ser otra cosa. Y eso es el origen de la destrucción radical y total y absolutamente increíble y de alguna forma injustificable de Montecassino. Pues ahora nos encontramos con una cosa parecida. ¿Qué haríamos si a alguien se le pegara un petardazo y entonces se cargara la Capilla Sixtina o yo qué sé? No saldríamos masivamente a la calle, no intentaríamos crear, digamos, una resistencia contra el origen de todo ese tipo de agresión, pues eso es lo que podría pasar si el templo de Salomón se construye sobre el llano, digamos, la llanura de la mezquita y que se destruya todo lo que hay allí, que es súper sagradísimo. Podría ser Pero Tristán ¿qué pasa? cuando hablas de la construcción del tercer templo de Salomón, cuando hablas de la vaca roja, que no es una vaca pintada, que nace No, 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 no. rojo Eso es absoluto. Esto, genéticamente recuerdo perfecta. cuando leí el Apocalipsis que la vaca roja está muy Mm. vinculada con el fin de los tiempos. Hombre, claro, porque claro, ahora fíjate, imagínate que la concatenación es lo siguiente. El día 8 de julio ya se ha hecho una primera incineración de una de las vacas porque tenía 2 o 3 pelitos negros y esta ya se ha separado para hacer la primera prueba. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Desde 1987 está el Instituto para la Reconstrucción del Tercer Templo de Israel. Pero quiero hacer un apunte muy curioso. En el año 360, el emperador Juliano II, el apóstata, pasó por Jerusalén y vio el templo destruido y pensó que eso valía la pena volverlo a construir. Y entonces puso los medios para que se fuera construido el tercer templo. Pero el historiador Amiano Marcelino, que es el que relata los hechos, dice que cuando se empieza a intentar construir el templo, del suelo salen unas bolas de fuego y que tantas veces se intenta volver a reconstruir son las bolas de fuego y que al final es visto como una señal de mal augurio y se abandona la construcción. Esto en el 360, digamos, después de Jesucristo. Por lo tanto, estamos viendo que el tema ya tiene un anuncio un pelín delicado, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado para que nos aterricemos esto? Detrás de este 8 de julio, este primer intento, ¿qué es lo que hay? Es que todo lo que tiene relación con el futuro tercer templo de Israel ya está preparado. Y cuando digo todo, hay el coro de los levitas que ya han empezado a actuar en eventos oficiales del gobierno de Israel. Toda la gente que tiene que participar en el servicio del templo están perfectamente entrenados según la ley hebrea. La menorá de oro está construida. Los vasos rituales que son de oro y de plata ya están todos prestos para el servicio. Hay una gran cantidad de oro acopiada porque partes del interior del templo, tal como está, digamos, dictado por Yahvé, tienen que ir forrados de oro. Y este es el origen también del tesoro de los templarios que sacaron de Jerusalén, tal como está explicado de una forma muy interesante en mi libro de Nostradamus recién publicados. ¿Eh? Y ahí
hay, digamos, unos capítulos muy interesantes sobre todo este tema. Las ropas, los pectorales con las piedras, las 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Todas las trompetas de plata y las arpas, y ya se han investigado los sonidos que seguramente debían ser los que se tocaban en aquellos tiempos. Y todo esto está preparado. Pero esto no deja de ser, digamos, entre comillas, un ajuar. Pero lo que es espeluznante es que hay un proyecto ejecutivo. ¿Qué quiere decir un proyecto ejecutivo de arquitectura? Y con eso y con esos planos, mañana cualquier empresa puede empezar a construir desde el primer día. ¿Eh? Es un proyecto, no es un proyecto, podría ser así. Han hecho una maqueta, sí que es muy bonita. Una maqueta como la haremos. Bueno, después ya veremos lo que es. No, no, hay un proyecto ejecutivo con materiales, soportes, digamos, aportación de energía, todo, perfecto, un proyecto total. ¿Eh? Y entonces, quiero decir, no es un proyecto, un preproyecto, un proyecto especulativo, es un proyecto ejecutivo. Y esos materiales están acopiados, incluyendo una serie de piedras extraídas del Mar Muerto. Y ahora recordaréis, en mi libro de los esenios, cuando hablo de Qumran, digo, claro, lo de Qumran, ellos fueron allí porque esa montaña en masa es materia, es un asteroide. Es una materia que es un meteorito, que se llama, la calidad de la roca está denominada como alabogdamita. Y ellos es una roca conectiva, como todos los meteoritos. Y entonces esto es lo que ellos ya han lapidado para unas partes específicas del templo. Señores, estamos a las puertas del peligro. ¿Mm? Estamos a las puertas del peligro. Todo esto está absolutamente preparado. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues nada, porque los señores que están empezando a hablar de la próxima construcción del templo, que dicen que, bueno, que afortunadamente tienen una ayuda económica muy importante de diversos estados del mundo, no solo de Estados Unidos, que es el que nos imaginamos, pero que una de las empresas vinculadas digamos, al Instituto de la Reconstrucción del Templo ha publicado ya una moneda conmemorativa que en una parte está la cara de Ciro el Grande, que fue también un persa que en un momento determinado ayudó a la construcción del templo, y por la otra Donald Trump en la moneda. ¿Sí? Y además presumen que uno de los grandes defensores y que es uno de los elementos de apoyo más fiables del templo en estos momentos es nuestro querido y mencionado amigo James David Vance. Por lo tanto, sí hemos llegado a una zona en la cual quizás hemos de interpretar la clave de lo que está pasando de una manera distinta. Hablamos del Armagedón, hablamos de Megido. O sea, hemos ido cerrando un poquitín el círculo alrededor de una zona extremadamente peligrosa en todos los sentidos. Es obvio para cualquiera de nosotros, ¿no? En estos momentos ver que eso no es una olla de grillos, es una olla de explosivos que puede en algún momento determinado meterse a acabar con todo. Hablamos también en uno de los programas anteriores de unas profecías que anunciaban la destrucción total de Jerusalén. ¿Eh? Y tú ahora también has vuelto a llevar el tema de las vacas rojas al tema del apocalipsis. Y por lo tanto estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico. Y hay amigos que me dicen, Tristán, te estás volviendo muy pelma con el tema de anunciar que la cosa se va poniendo peor y que se va poniendo peor. Pero es que, amigos míos, es que se va poniendo peor. ¿Qué puedo deciros? Que hablemos ahora un ratito más de Torre Pacheco. Claro, pobre gente, todo lo que les ha pasado es dramático. Pero es que, señores, estamos en una crisis global que no sabemos, sí que sabemos cómo va a terminar si sigue así. ¿Mm? Bueno, ya lo advertimos. Ojo que vuelve el ciclo y vuelve los conflictos en el paralelo 33. Y así está Bueno, pasando. A los estamos. programas, a las entrevistas, a tus análisis me remito, Tristán. Así es, así es, así es. Excelente trabajo de investigación, Tristán. O Mm, sea, esto que vemos aquí no era mm. la rampa que hicieron los romanos, sino que eran los restos de la obra que se hizo allá y que Flavio Josefo le dio un matiz así. Vale. Sí.
fue mítico, simplemente noveló el tema y ya está, igual que noveló el tema de los esenios y de alguna forma. Y bueno, tiene también Flavio Josefo es una persona que estuvo, digamos, en sus fidelidades políticas, estuvo de pronto de la parte de los judíos, de pronto de la parte de los romanos. O sea que era un poquitín, digamos, veleta el señor, ¿no? Y tal cual, pues entonces como autor, digamos, o como testimonio histórico, pues nos ha ofrecido, digamos, una Tenía falacia que que tener todos nos hemos contentos, tragado. tenía que tener contentos a quien le financiaban los trabajos de investigación para él y trascenderlos a nivel de redacción, pues creando un relato en base a algo y que todo el mundo, pues hasta ahora había dado por verídico. Tristán, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Menudo trabajo. Bueno, mira, me he leído de todas maneras, te voy a decir una cosa, ya sabes que soy muy aficionado a los temas de arqueología y también de egiptología, por cierto. Y bueno, uno de los libros que me faltaba por leer de arqueología y que era un libro muy vendido en su tiempo fue el libro este de Yigael Yadin, pues son sus relatos de cómo Ujú. fueron las excavaciones, lo que encontró. Y bueno, es un libro, digamos, entretenido. Pero claro, en el momento que te lo lees, dices, aquí hay algo que no cuadra. Estos están haciendo entrar, digamos, los vestigios que van encontrando en el molde, pero es por fuerza. Mm. Tienen un molde que es, hay un hecho heroico, ha de entrar todo aquí dentro. Y eso es lo que intentan y lo que hacen. Y bueno, hasta cierto punto, si las investigaciones sobre todo de Joesías, ¿entiendes? Que es el que dirigió este equipo de arqueólogos y antropólogo y forense, ¿entiendes? Son, digamos, yo creo que en Israel, la Universidad de Tel Aviv, no saca pecho si no tiene, digamos, una cobertura científica detrás de él. Porque claro, estar en Israel y negar esto es por allá. Y hay otros valientes de los que he hablado muchas veces y que admiro muchísimo, ¿no? Pero quiero decir, mmm, bueno, esto es destruir un mito que hasta cierto punto era peligroso para él mismo, ¿eh? Pero quiero decir que, bueno, su valentía de alguna forma tiene que estar avalada por un estudio científico, es lo que de alguna forma también a mí me da la seguridad. Pero yo hasta que no conocí el trabajo de Zías, porque fui yo el que en un momento determinado pensé, esto es imposible. O sea, 1.000 cadáveres, ¿cómo gestionar esto? Claro que en aquel tiempo la gente era muy bestia. ¿Entiendes? Pero claro, esto tendría que haber facilitado restos aquí, restos allí, restos allí, al pie de la muralla, un punto. O sea, era fácil encontrar vestigios. ¿Eh? Y aparte, la sequedad del desierto en esa zona cerca del sur del Mar Muerto favorece la conservación. Bueno, se han encontrado telas en un estado de conservación extraordinario, que por cierto, de las telas que han encontrado Masada, ha sufrido, perdón, digamos, ha sido el origen de la constatación de que la tela de las Sindon es de la misma época. O sea, gracias a las telas que se encontraron aquí en Masada, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y dices, pues esto es lo que Solo os falta quería. aquí, imagínate como los mayas, ¿no? Que decían, oye, pero si hubieron tanta una civilización con tantos habitantes, ¿dónde están, no? Los restos óseos. Claro, sí, 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 Y sí. dice, no, El tema de los mayas es otro de los solo temas faltaría esto, que misteriosos. dijeran, algo vino y se los llevó. Mm. Bueno, de hecho, sería un buen sitio para esconder el arca de la alianza ahí, ¿no? Bueno, ya sabemos, yo os dije que hay un arca de la Alianza en Ecuador, en uno de los programas que hablamos de la Alianza. Es que además tenemos sabiens videntes que nos hablan de eso. Bueno, tengo sabiens videntes en México, pero que tengo gente absolutamente apasionada. Hay quien me ha dicho, si las cosas ponen mal en Europa, vengan aquí, que mi casa es su casa. Y digo, hombre, entonces empezaríamos a hacer investigaciones Es en verdad, la ¿eh? selva, en el mundo ¿Cómo maya. deben percibir la información de lo que está pasando en Europa? La tendencia, porque todo tiene tendencias en economía, en sociedad, etcétera, etcétera, para que te digan, oiga, si la cosa va mal, vénganse aquí que tienen casa, cama y comida. Sí, sí, no, una invitación además de gente estupenda Bravo por también. estas personas que hablan no por boca, sino por corazón. Y después tenemos también un Sabins Vidente español, que este es un testimonio que ha visto el Arca de la Alianza de Ecuador. Y me envió fotografías y bueno, parece
o sea, forrada de oro, una arca forrada de oro con los dos querubines, de una interpretación un tanto naif. No son estos querubines maravillosos que las idealizaciones del Arca de la Alianza. Las patas son de bronce y están en un museo del Ecuador que se encontraron con unos elementos también protorrúnicos, escritura protorrúnica. Y entonces, bueno, esto es espectacular. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? En esta Arca de la Espectacular Alianza eres de tú, Ecuador. Tristán, con tus aportaciones. Amigo, como siempre, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias, porque en este momento son altas horas de la noche. Cuando nuestros amigos ya ven los vídeos, ha habido entrevista, proceso de edición, un random, el tiempo de subirlo y que disfrutan mucho oyéndote tus análisis, porque da gusto que saber que existen personas como tú, con esta energía, esta vitalidad y estos ánimos de buscar que las cosas vayan a mejor sin cometer errores del pasado como tú, Tristán. Muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos en Berlín, quizás en los famosos túneles secretos que unían la Cancillería con el aeropuerto de Tempelhof, la Casa del Temple. O Es que esto si no, giramos la B, ¿eh? Le cortamos un poco, recortamos un poco y nos queda Merlín. exacto. Venga, pues nada, bueno, sería estupendo encontrarnos en Berlín. Una ciudad interesante, a pesar de que se ha construido sobre los restos de lo que fue, pero es una ciudad, sigue siendo ahora una ciudad muy interesante. Y Y tanto que aparte sí. con unos misterios muy, muy profundos, entre ellos el de los famosos pasadizos secretos que unían la Cancillería del Reich con el aeropuerto de Tempelhof. Con lo cual se desmonta toda la teoría del final de la Segunda Guerra Mundial, que Y también tanto es muy que sí. interesante. Ya hablaremos de ello. Tristán, repito, muchas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo que hemos hablado aquí con el profesor Tristán Castell de Pinós, maravilloso él, esperando que nos deis un buen like y que nos escribáis los comentarios y nos digáis que nos gusta saber desde qué país del mundo, qué ciudad, pueblo, localidad nos escucháis. Como siempre, muchísimas gracias. Es un placer compartir esta información con todos vosotros. Tristán, amigo, hasta la Y próxima. gracias también a ti, porque hoy es el día de mi cumpleaños y quizás es uno Así, de los oye, momentos más bonitos de felicidades. hoy, hacer el Y que programa cumplas de muchos salud. más. Gracias. ¿Recuerdas también a tu esposa Olga Castells? Así será. Un abrazo. Venga, para todos.